explicarles el sexto caso de factorización, que es el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Bueno, pues acá tenemos unas condiciones como cualquier otro caso y pues bueno, entonces vamos a empezar. La primera condición nos dice que debe tener 3 términos, entonces vamos a usar ese enunciado como un ejemplo. Entonces tiene 1, 2 y 3 términos. Listo. Luego nos dice que el primer término debe tener como coeficiente 1. Entonces, acá vemos que el primer término tiene como coeficiente 1. Luego, nos dice, el primer término es una letra cualquiera y con raíz cuadrada exacta. Entonces, el primer término es una letra cualquiera y como está al cuadrado es una raíz cuadrada exacta. Luego nos dice que el segundo término debe tener la misma letra que el primer término elevado a la mitad del otro exponente. Entonces, el primer término, la misma letra del segundo. Entonces, acá está al cuadrado, lo que significa que el segundo término debe estar elevado a la mitad del primer exponente. La mitad de 2 es 1, por tanto, aquí iría 1, aunque no se vea. Luego, seguimos con la conexión que nos dice que puede ir acompañada de cualquier número. En este caso no tenemos un número, pero el ejemplo lo que nos quiere decir es que puede ir con cualquier número. Listo. Luego dice que el tercer término es independiente. Entonces tenemos el tercer término que no debe ir acompañado de ninguna letra y puede ser cualquier número. Ahora vamos a pasar aquí a unos ejemplos. Pues ustedes se preguntarán cómo es que se hace esto. Lo primero que tenemos que hacer es ver el enunciado y ver si cumple con las condiciones. Primero nos dice que debe tener 3 términos, entonces acá tiene 3 términos. Luego nos dice que el primer término debe tener como coeficiente 1, lo que quiere decir que acaba un 1 aunque no lo veamos. Luego nos dice que el primer término es una letra cualquiera con raíz cuadrada exacta. Es una letra cualquiera, va al cuadrado, por lo cual es una raíz cuadrada exacta. Luego nos dice que el segundo término debe tener la misma letra que el primer término elevado a la mitad del otro exponente y puede ir acompañado de cualquier número. Entonces, el primer término tiene la misma letra que el segundo y está elevado a la mitad del exponente del primer término. La mitad de 2 es un 1, por tanto acá va la 1, aunque no veamos el 1. Luego nos dice que el tercer término es independiente. Es cualquier número y no acompañado de ninguna letra. Listo. Luego lo que tenemos que hacer es factorizar o descomponer el primer término en 2. Entonces A por A nos da A al cuadrado. Luego debemos encontrar dos números que multiplicados nos den el tercer término y sumados o restados nos den el segundo término. Yo puse aquí 9 y 2. ¿Por qué? Porque 9 por 2 nos da 18 y más por menos nos da menos, por tanto aquí hay un menos. Luego 9 menos 2 nos da 7 y se toma el signo del mayor. Entre el 9 y el 2 el 9 es mayor y como lleva el número positivo, entonces acá también iría 1. Luego, bueno, vamos a seguir con otros ejemplos y entonces vamos a tomar este de aquí. Entonces verificamos que cumple con las condiciones. Tiene 3 términos, su raíz cuadrada es exacta con una letra cualquiera y su coeficiente es 1. Y también que el segundo término tiene la misma letra que el primero y está elevado a la mitad, o sea la mitad de 2 es 1. Y acá podemos ver que no hay nada, lo que significa que está elevado a la 1. Y el tercer término no tiene ningún término literal. Entonces, es cualquier número. Listo. Ahora encontramos dos números que multiplicados nos den 54 y sumados o restados nos den 15. Entonces, acá yo puse menos y menos. ¿Por qué? Porque se supone que tiene que ser una suma, ya que yo puse estos dos números. Entonces, 9 por 6 nos da 54 y menos por menos nos da más. Luego decimos que 9 más 6 nos da menos 15 y menos por menos nos da más, por eso lo estamos sumando. Y entre el 9 y el 6 el número 9 es el mayor y está negativo, por tanto aquí también va negativo. Luego
Vamos con el siguiente ejemplo, el cual nos dice que debe tener 3 términos en las condiciones. Entonces vemos que tiene 3 términos. Y luego nos dice que el primer término debe ser una letra cualquiera con raíz cuadrada exacta. Acá podemos ver que tiene una raíz exacta, está bien. Luego nos dice que el segundo término debe ser la misma letra del primero, y entonces también nos dice que debe estar elevado a la mitad del exponente del primer término. La mitad de 10 es 5, por tanto podríamos decir que sí cumple con esa condición. Y nos dice que el tercer término es un término independiente y puede ser cualquier número. Listo. Entonces lo factoramos, el primer término, o lo descomponemos en 2. X a la 5 por x a la 5 da x a la 10. Luego debemos encontrar los dos números que nos den multiplicados 20 y sumados o restados nos den 1, porque aquí no hay ningún coeficiente, lo que quiere decir que es un 1. Luego, bueno, entonces yo puse 5 y 4, ¿por qué? Porque 5 por 4 nos da 20, y acá yo puse más y menos, entonces más por menos nos da menos, y 5 menos 4 nos da 1, lo que quiere decir que acaba un más, porque entre 5 y 4, 5 es el mayor y acaba un positivo, por tanto está bien el ejercicio. Acá para algunos sería un poco complicado porque el tercer término es 168, pero van a ver que es muy fácil. Entonces, tiene 3 términos. Yo les puedo dar un consejo para que a simple vista puedan reconocer un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, que es lo que yo hago siempre. Y es ver que no tenga ningún coeficiente en el primer término, que tenga 3 términos y que el último término sea un número sin letra. Entonces, para reconocerlo, solo tenemos ver el primer y el tercer término, que este sea independiente y este que no tenga ningún coeficiente. Y ya podemos saber que es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Bueno, entonces ahora lo primero que tenemos que hacer es factorar o descomponer el primer término en 2, n y m, que n por m nos da n al cuadrado. Luego encontramos dos números que multiplicados nos dan 168. Yo puse 14 y 12 y restados nos dan 2. Entonces, 14 por 12 nos da 168 y menos por más nos da menos. Luego, 14 menos 12 nos da 2 y acá ya va un menos porque entre el 14 y el 12, el 14 es el mayor y lleva un menos, por tanto aquí también, y podríamos decir que este ejemplo también está bien. Entonces, luego lo que debemos hacer, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, bueno, acá vamos a hacer otro. Entonces, a al cuadrado menos 14a más 33. Listo. Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer es descomponer el primer término. Entonces ponemos A y A. Yo los signos es lo último que yo pongo. Entonces, bueno, aquí yo puse... Bueno, entonces seguimos con este. Entonces va menos 11 más 3. Entonces, 11 por 3, 33. Y menos por menos nos da más. Y 11 más 3 nos da 14. Entonces, entre el 11 y el 3 está el menos que el 11, y como tiene un menos, entonces acá da menos 14. Bueno, espero que esta explicación les haya servido
Y bueno, entonces espero que les haya gustado el video y si alguna sugerencia o duda lo pueden anotar en los comentarios y gracias.